Buenas, bienvenidos a Cómo Así. Gracias por estar aquí y gracias por escuchar. Mi Cómo Así de hoy es ¿por qué disfrutar y descansar cuesta tanto cuando uno siente que no se lo merece? Este tema me puso a pensar en un par de recuerdos que tengo, especialmente de mi vida en Sydney, de mi vida en Australia, y es bastante chistosa, no sé, ¿es en serio? La cosa es que llevaba 2 meses en Sydney, trabajaba de niñera, era verano y pasaba cerca a un bar en la playa que estaba decorado súper bonito, tenía así como su espacio, su mesa para DJ, tenía pues las mesas, la decoración, la gente además era muy gomela, pues se veía el bar espectacular, habían filas para entrar, me acuerdo los fines de semana. Y como era niñera y era verano, pasaba muy a menudo porque mis tardes o incluso a veces en las mañanas, el parche con la niña que cuidaba era irnos para la playa. Resulta que ese trabajo y de niñera trabajé al menos 8 meses y por la zona viví un poquito más de un año. Y por alguna razón, en ese más de un año que viví cerca a este bar, o sea, en un año 2 veranos, y no iba. Por alguna razón sentía que ese no era el lugar para mí o que, bueno, siendo que en algún momento al principio especialmente pensé debe ser muy caro y no puedo pagarlo. Con el tiempo creo que se empezó a volver, no me he visto como para entrar a un lugar así o bueno, tantas excusas que siento yo que me daba en ese entonces. El hecho fue que en un año casi no entré al bar. Después de un tiempo ya podía pagarlo. Después de un tiempo ya tenía la ropa para ir. Después de un tiempo ya creo que ninguna de esas excusas aplicaban y aún así yo seguía sin ir. Y creo que esa es una mentalidad con la que viajé, supongo. Esa es una mentalidad que me traje desde Belalcázar o desde Popayán o desde Colombia hasta Sydney conmigo. Y la verdad es que me da mucha ternura con esa Ana de 20 y tantos, porque creo que así como la imagen del bar en la playa al que sentía que no pertenecía o que no iba a poder entrar, también hubo muchas otras excusas o muchos otros momentos en los que sentía que todavía no era suficiente, que mi inglés no era lo suficientemente bueno o que no me veía lo suficientemente bien o que había algo que no me permitía ya sea aplicar al puesto, tener el trabajo o simplemente hacer ciertas cosas que sabía que eran buenas para mí o que yo las quería en mi vida. Y esto tiene un nombre y el nombre lo vine a saber de hecho hace unos 3 años cuando estaba trabajando en el trabajo anterior en Sydney. Era una corporación multinacional donde yo era coordinadora de proyectos y un día me estaba preparando para una presentación porque mi jefe me lo pidió y dije, bueno, vamos a hablar de algo de feminismo, de algo relacionado con el tema. El hecho es que empiezo la búsqueda y una de las primeras cosas que sale es el techo de cristal y me llamó mucho la atención. En inglés se dice glass ceiling. O sea, se define como una de esas barreras invisibles. Es una barrera mental o de las circunstancias de las personas que de hecho afecta principalmente a las mujeres. El no sentir que tenemos las capacidades suficientes para aplicar o que no tenemos el suficiente valor o que no traemos o que no aportamos o que no sabemos lo suficiente como para aspirar a algo mejor. Y también lleva al tema de cómo
que supongo que esto es conocido ya bastante, al menos en las personas con las que hablo, y es un hombre generalmente con el 40 o 50% de los requerimientos para una posición ya se siente que está lo suficientemente preparado para aplicar. Para una mujer no. Las mujeres generalmente tendemos a tener el 90% o más de los requerimientos, y entonces esto hace que generalmente nosotras pensemos que estamos mucho menos preparadas. Y especialmente lo empecé a notar en trabajos corporativos. ¿Por qué? Porque llegué a oficinas o a equipos en los que notaba que yo daba bastante y que era de hecho bastante capaz de dar mucho más de lo que se me pedía. Entonces me volvía la que se ponía la camiseta, la que hacía todo. De 6, 7 personas que había en el equipo, la tendencia era que mi jefe siempre me preguntara a mí o a 2 o 3 personas más, y éramos los mismos de siempre haciendo. Pero ¿qué pasaba? El problema con eso no es que yo pudiera o no. El problema de eso es que en el mismo equipo había gente que ganaba más que yo por hacer la mitad o menos. Había gente que estaba en posiciones mucho más altas que yo, que también ganaba mucho más, a veces hasta el doble de mi sueldo, y hacían mucho menos de lo que hacía yo. Y entonces ahí me empecé a dar cuenta que el problema no era que yo fuera capaz o no, el problema no era que yo supiera o no, el problema era que no había aprendido a negociarlo lo suficientemente bien, y que ese sí es algo que yo debía de aprender. Obviamente en un mundo perfecto a uno debieran pagarle lo que se merece. En un mundo perfecto cada quien le valorarían las capacidades y las aptitudes y ganaría con respecto a eso, pero no estamos en un mundo perfecto. Entonces una de las capacidades que hay que desarrollar, que siento que las mujeres no lo hacemos lo suficientemente bien todavía y que hay muchas cosas que aprender, es la negociación, especialmente la negociación de nuestros salarios, porque tendemos a ir con humildad, como con esta no sintiéndonos lo suficientemente buenas, y eso no juega a nuestro favor, porque entonces tendemos a aceptar lo que hay en vez de negociar para poder acceder a un puesto, a un trabajo, a un salario mejor. Y este techo de cristal era mío, primero de no entrar a un bar porque sentía que no era lo suficiente para entrar. Este era un techo de cristal que tenía yo en cuanto a trabajos, que sentía que mi inglés no era suficiente, que de hecho nunca lo fue. Y este es un techo de cristal que siento, no sé si es colombiano, latino, suramericano o si es global. La verdad todavía no entiendo el por qué. La cosa es que noto que los colombianos, al menos que conocí en Sydney, que llegábamos, porque pues yo llegué con visa de estudiante. Entonces esta visa de estudiante obviamente tenía sus requisitos. No podía yo trabajar más de 20 horas legalmente porque pues esas son las estipulaciones de la visa. Entonces realmente era un poquito complicado conseguir trabajos, digamos, pero no era imposible. Entonces lo que empecé a notar es que una persona conseguía el trabajo de limpieza y entonces le daba el contacto al resto, entonces terminábamos todos limpiando. Y por alguna razón veía que las diferentes nacionalidades surgía algo similar, pero por alguna razón los que limpiábamos siempre éramos los latinos o los colombianos, como que veníamos con este chip en la cabeza, con este techo de cristal, de que el único trabajo que posiblemente podríamos conseguir era el de limpiar. Y creo que no conocí, de hecho, a muchos colombianos en ese entonces, al menos no cuando yo estaba estudiando.
que llegaran, no, yo voy a conseguir un puesto de lo que trabajaba en Colombia, o yo voy a conseguir un puesto en un corporativo, y a ver, el trabajo de limpieza o en una oficina, ninguno tiene más o menos valor. A ver, si le permite a uno ganarse la vida, ¿por qué no? Ese no es un tema de discusión aquí. La cosa es cuando tendemos a subvalorar nuestras capacidades y entonces solo aceptamos, a ver, migajeros, solo aceptamos como lo que hay, como si fuera la única opción. Y por ejemplo, en la oficina donde trabajo en estos momentos, es interesante. Yo sí creo, no conocía a ningún otro colombiano, no conocía a ningún otro latino, de 50 personas al menos que habían en mi oficina. Pero por alguna razón, 5 cleaners, 5 de limpieza, todas eran colombianas. Entonces, de ahí va mi tema. Y hablaba con una de ellas que de hecho está en embarazo, que su pareja trabaja en una oficina y que de hecho ella ya tiene las facilidades de trabajar las 40 horas sin ningún problema. Y la mujer sabe inglés, ella lleva bastantes años, de hecho está esperando su segundo bebé. Estoy segura que un trabajo o el trabajo que ella estaba haciendo de limpieza no era el mejor trabajo para sus circunstancias. Y de hecho nos pusimos a hablar y nos dimos cuenta que ese era su techo de cristal, era una limitación impuesta que ella empezó a darse cuenta. Decía, Ana, es que me da mucho miedo, es que no me siento segura o me siento insegura de aplicar, con las que cada quien lidia, pero entonces justamente me doy cuenta de ese techo de cristal que pasa generalmente en nosotros los colombianos y que lo noté en mí, porque la persona con los sueños y las creencias que tenía cuando llegué a las que tengo en estos momentos son bastante diferentes. Esto me lleva al siguiente tema, que es el descanso y el disfrute, porque estas limitaciones, estos techos mentales aplican para eso también, porque creo que el descanso se ha vuelto así como la fila del bar donde yo no entraba, como esa fila que hay que hacer méritos para ganarse. Y entonces nos ponemos esta carga de que si no he tachado, si no he chuleado, si no he hecho toda esta cantidad de actividades que tenía pensadas para hoy, pues no me gano el descanso todavía, no me lo merezco. Y eso también cae en el autocuidado. ¿Por qué? Porque entonces, a ver, es que el autocuidado es algo que lo necesitamos todos independientemente de cuánto hacemos. Yo necesito cuidarme mi cabeza, mi cuerpo, el descanso es importante para nosotros, pero por alguna razón se ha vuelto un premio, o al menos para mí se ha vuelto. Y sobre todo porque este es el chip que se me ha disparado aún más desde que vivo en Australia, porque pues a ver, a uno aquí, no ahora, pero especialmente cuando llegué me pagaban por horas. Entonces yo hacía la plata que pudiera dependiendo de las horas que trabajara. Entonces si trabajaba 10, si trabajaba 20, no, nunca llegué a 20. Pero entonces como que mi semana o mi día, lo bien que me fuera ese día dependía de qué tanta plata hice, de qué tanto trabajé. Entonces se empieza uno a empezar a contar las horas que trabajo. Y bueno, entonces ese autocuidado se volvió un premio y no una necesidad básica. Y cosas como disfrutar. Empecé a pensar o se convirtió en mi cabeza como que ya no podía rumbear. ¿Por qué? Porque si salgo, entonces al otro día voy a estar
mal dormida o con guayabo, bueno, tantas cosas. Y no me gusta rumbear porque voy a perder el tiempo. Y como que, o sea, esa clase de pensamientos que yo digo, pero bueno, ¿hasta qué punto disfrutar es algo que ya ni siquiera puedo hacer o que ya no disfruto por estar pensando en que no voy a ser productiva o estar pensando que tal vez puedo hacer algo mejor con mi tiempo? Y a ver, está bien, no es que quiera estar pues de rumba cada fin de semana, que quiera estar sin trabajar y hacer nada con mi vida, no. Pero quiero poder darme los espacios para simplemente disfrutar. Es el mismo síntoma con un poquito de circunstancias diferentes. Cuando recién llegué era el no permitirme ir a un bar porque no tenía la plata, porque no era lo suficiente para entrar. Pero entonces ahora es no poder descansar y no poder disfrutar porque no me lo merezco, no me lo he ganado. Esto como que me llevó a imponerme a mí misma como un estilo de vida que me llevó a entonces vivir la vida deprisa, vivir rápido, intenso, y eso está bien, eso no está mal. A mí me gusta ser intensa, yo soy intensa, mi cabeza es intensa, mi forma de sentir es intensa, pero es que uno también necesita días de espacio. Pero entonces me noto desayunando rápido, desayunando de afán, almorzando de afán o ni siquiera comiendo. No me disfruto mi café que me encanta, sin poder salir a verme con amigos porque estoy perdiendo el tiempo, sin poder hacer cosas que realmente me llenan porque no son productivas. Creo que llegué a un punto en mi vida en el que mi cuerpo y mi mente, más consciente de lo que yo era, dijeron, Ana, no más. Y llegó un punto en el que no hace mucho, en el que simplemente me vi obligada a parar. No había ninguna otra forma de producir, de seguir, de continuar. Viajé a Colombia sin un plan, sin un Excel lleno de lugares a donde ir y un plan diario y con horario de dónde iba a estar todos los días y a qué hora. Y simplemente estuve y simplemente conversé con personas y simplemente paré. Y la verdad es algo que no hacía hace muchísimo tiempo y lo necesitaba, o sea, no era consciente de cuánto necesitaba. Además que me di cuenta también que hay cosas que dan valor que las tenemos subvaloradas, como el descanso. Porque creo que muchas de las mejores ideas que me han llegado de hecho cuando he estado o aburrida o parada o descansando, como que de hecho a veces intento tener una siesta o simplemente descansar un poquito y de repente la cabeza se me activa. ¿Por qué? Porque me di la oportunidad de simplemente parar, cosa que no pasa mientras esté de afán, mientras esté corriendo de un lado a otro. Entonces como que estoy empezando a apreciar un poquito más esas pausas y esas paradas que de hecho están aportando muchísimo valor a mi vida. Siento que el mundo se está empeñando, o no sé, hay una ventana, o al menos mi feed de redes sociales ya funciona así, donde veo mucha gente corriendo, levantándose a las 3, 4, 5 de la mañana, durmiendo 4 o 5 horas al día, con 10 proyectos, multimillonario a los 20, casado con hijos, perfecta, despampanante a los 25. Y yo digo, bueno, pero es que realmente, y me alegra por ellos, pero es que esa no es la realidad. Esa es la excepción. Esa es la excepción de gente que a sus 20 ya digamos que pareciera que tienen la vida resuelta, pero no es la realidad del común. No somos el resto de la humanidad viviendo de una forma similar. Es un ideal bastante inalcanzable. Entonces creo que estoy bajando mis expectativas a algo un poquito más real,
Todavía sigo teniendo sueños de cómo quisiera que mi vida se viera claro y me encanta, pero creo que le estoy aprendiendo a bajarle un poquito de volumen, un poquito a quitar un poquito el ruido de las expectativas de todo el mundo y empezar a preguntarme a mí misma, bueno, yo en estos momentos qué quiero, qué necesito y cuáles son mis circunstancias. Porque pues ser millonaria a los 20 ya no pasó, tener hijos, familia, el carro, la casa y la beca a los 30 tampoco. Entonces pues aquí voy tarde, pero voy a mi ritmo, no pasa nada. Y sigue siendo un ejercicio que lo tengo que hacer activamente, porque me noto a mí misma a veces mis pensamientos, mis actitudes. Resulta que sigo corriendo a veces en la mañana, sigo de mal genio echando madres en el tráfico cuando hay alguien que va muy despacio, sigo diciéndole a Piot que acelere cuando él va manejando, porque como que ese es mi automático. Entonces me toca a mí hacer un trabajo consciente de decir, me voy a bajar de ese automático y voy a empezar a notar cuando me estoy acelerando. Todavía no me sale tan fácil. Es un trabajo consciente que sigo haciendo y que estoy haciendo de simplemente estar presente, de disfrutar mi desayuno, de disfrutar la charla con la gente, de estar y de descansar cuando lo necesito. Como para dar un ejemplo de cómo funciona mi mente o la forma en la que ejecuto cosas, estábamos en Europa con mi mamá. Al tercer, cuarto día, con mi lista de lugares a los que ir, me dice mi mamá, Ana, vaya usted porque estoy mamada, ya no le puedo seguir el ritmo, ya no me da más, vaya usted, yo la espero acá, después hablamos. Y yo, ok, yo seguí obviamente, pero entonces como que una lista interminable de quehaceres, de cosas, como si la vida se me fuera a acabar mañana. Pareciera que la forma es, tengo un reloj constante que me dice, que me recuerda que se me va a acabar, como que si el tiempo se me fuera a acabar y no es así. Tal vez se acabe, pero la verdad prefiero estar presente y prefiero notarlo, prefiero descansar cuando lo necesito. Y creo que es algo en lo que estoy trabajando y seguiré trabajando y quiero trabajar, porque estoy muy cansada de vivir en automático, corriendo de un lado al otro. Bueno, como empecé a hacer hace poco, hoy les tengo chismecito. El chismecito de hoy se llama Peor es nada y es del juguito que me traje de Colombia, porque el viaje a Colombia me dio muchísimo material. A ver, esta es la historia de Diana. Diana tiene 34 años, caleña, de un barrio clase media, la juiciosa de la casa, la que ayudaba con la mamá, la que no daba problema, la que estudiaba, la que resolvía. Diana se enamora de Julián, un man con labia, salsero, carismático, de esos que llegan a una reunión y ya a la media hora todo el mundo se está riendo con él. Al principio el tipo era detallista, presente, protector. Yo la recojo, yo la llevo, yo miro cómo resolvemos, mejor dicho, pues el tipo era un príncipe. Se fueron a vivir juntos, tuvieron una hija y ahí fue cuando el disfraz empezó a caerse. Julián no era de esos tipos que pegan una cachetada y ya una sabe cómo nombrar la violencia. No, el tipo era más tramposo. Era el tipo de hombre que iba desgastando la vida de a poquitos. No ayudaba con la niña, pero se ofendía si ella decía que le estaba tocando todo a ella. No daba plata fija, pero después aparecía con una botella cara o invitando a los amigos a ver el partido y gastando todo. No llegaba a la hora, pero si Diana le reclamaba, entonces ella era intensa, controladora o amargada. Y cuando peleaban, no siempre la golpeaba, aunque un par de veces sí la empujó y una le estrelló el celular contra la pared. Pero tenía otra especialidad, la humillación. Le decía cosas como, ¿y usted qué va a hacer sin mí? Con una niña chiquita, ¿quién la va a aguantar? Agradezca que por lo menos yo respondo. Y bueno, lo más perverso ni siquiera era eso.
lo más perverso era que Diana no vivía con un monstruo 24/7, vivía con un hombre intermitente, y eso enreda a cualquiera, porque el tipo podía pasar 3 días siendo un patán y al cuarto aparecer con un sancochón de la suegra, jugando con la niña, abrazándola por detrás en la cocina, diciéndole: ay, mi amor, perdón, vos sabes que sin vos yo no soy nada. Y una, cuando ya viene cansada, sola, con una hija, se pega de esas migajas como si fueran prueba de amor. Entonces Diana empezó a hacer una cosa muy triste, a bajar el estándar de lo que consideraba un buen hombre. Y entonces lo que quería ella en la vida ya no era un hombre que me cuide, que me respete, que me dé paz, que críe conmigo, que me admire. No. Lo que ella quería, bueno, por lo menos no se pierde 3 días. Por lo menos quiere a la niña a su manera. Por lo menos no me pega siempre. Por lo menos no nos ha dejado. Por lo menos a veces cambia. Y aquí viene la parte donde a mí se me parte el alma. Un día, en una conversación cualquiera, Diana soltó una frase así como quien no quiere la cosa. Es que a esta edad, con una hija y después de todo lo que hemos vivido, yo ya no sé si me da para ponerme a buscar algo mejor. No dijo: lo amo demasiado. No dijo: es el hombre de mi vida. No dijo: yo sé que va a cambiar. Dijo otra cosa mucho más triste, que no sabía si le daba para aspirar a algo mejor. Y ahí fue cuando se vio el verdadero problema, que la violencia, la costumbre y el desgaste ya le habían hecho creer que estar medianamente acompañada era más realista que ser bien amada. Y entonces el problema sí era Julián, obvio, pero también era esa idea de que una mujer no puede pedir demasiado, de que después de cierta edad, con hijos, con historia, con cansancio, una ya no está para ponerse exquisita. Con tal de que no sea tan malo, hay que agradecer. Bueno, y ese era el fin de la historia. Y a mí me queda la pregunta para todos, yo incluida: ¿cuál es ese bar en la playa? ¿Cuál es ese lugar o ese puesto o ese descanso, esa pareja o esa vida que sentimos que no podemos tener, que sentimos que no nos da, que no nos la merecemos? Gracias por escuchar y bueno, ojalá les quede algo de esto y nos vemos en el próximo episodio. Gracias.